Siendo ya las 11 con 46 minutos, 47 minutos, llegamos al último bloque de Más Positivo en esta jornada de jueves 5 de octubre. Hicimos un enroque desde esta semana, nuestra sección jurídica, que antiguamente iba los días viernes, pasa a los días jueves. Es por ello que hoy ya nos acompaña nuestro amigo, abogado Pablo Contreras. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a los días jueves. Muchas gracias, bienvenido a los jueves. Oye, vamos a abordar el tema del proceso penal. Esto obviamente lo que también se llama litigio, ¿no? El proceso penal va ligado muchas veces a los litigios en tribunales. Efectivamente, no siempre, pero muchas veces sí. A ver, el proceso penal en realidad es algo a lo que nosotros nos podemos ver expuestos, no solo porque nosotros vayamos a cometer un delito, sino que denunciándolo. También podemos ser denunciantes en el proceso, podemos ser las víctimas, que ese es el nombre fundamental en el proceso penal. Es un proceso quizá bastante distinto a lo que las personas están un poquito más acostumbrados, a los procesos de familia, a los procesos de policía local, a algunos de los procesos civiles o laborales, que son procesos en que la gente por distintos motivos va a tener cierto grado de participación, ya sea como testigo o que está iniciando un proceso como demandante o demandado. Pero el proceso penal es distinto, es diferente la forma en que se tramita, quién lo inicia, no existe la demanda, que es lo que uno normalmente piensa que es la forma en que inicia un proceso penal. Pero vamos a ir primero por partes. ¿Cuándo se inicia un proceso penal? Cuando existe la comisión de un delito, ¿ya? Que puede cometer una persona en contra de otra. Y hay que tener claro que, a diferencia de otro tipo de procesos, los delitos no solamente se van a cometer intencionalmente, sino que también cuando no existe una intención, pero existe un incumplimiento. Les voy a poner un ejemplo para que se pueda entender. La conducción con resultado de lesiones, que puede ser no siempre necesariamente producto de la conducción en estado de ebriedad. Yo podría ir sin estado de ebriedad y chocar a otra persona y causar lesiones. Entonces, eso es lo que se denomina el cuasi delito. ¿Cuál es la diferencia entre un delito y un cuasi delito? En el delito yo yo quiero generar ese hecho. Es decir, yo sé lo que estoy haciendo y aún así lo hago. Justamente, ese es el término al que íbamos a llegar, que es el dolo, es la intencionalidad de generar el hecho. Entonces, por ejemplo, si yo le robo a una persona, yo tengo la intención de hacerlo, ¿ya? O si yo entro a robar a un supermercado, el denominado hurto, yo sé que quiero hacer eso. Mientras que en el cuasi delito yo en realidad cometí una infracción. Por ejemplo, conducí a exceso de velocidad, me pasé un semáforo o conduje bajo la influencia del alcohol, pero yo no quería, no estaba pensando en causar lesiones a una persona, pero asumí una conducta que riñe contra la ley, que se denomina infraccional, pero que finalmente genera un hecho, que en este caso vienen a ser las lesiones, que tiene una sanción penal. Obviamente tienen una calificación distinta, las penas son más bajas, pero eso no significa que no va a generar un delito. Entonces, por eso muchas veces cuando la gente piensa en el proceso penal, muchas veces dice, no, yo no voy a estar en eso. Sí, pero puede pasar igual, porque puede que yo me pase un semáforo y choque a una persona y esa persona no solo le produzca daños a un vehículo, pero cuando yo le produzco daño a un vehículo, pasa a policía local. Pero si yo le produzco daños al vehículo y además daños a las personas que iban en el vehículo o a un tercero que iba pasando, ahí nos enfrentamos al proceso penal. Entonces, lo primero que hay que tener claro es quiénes son los participantes en el proceso penal, porque lo común que solo entendemos, bueno, el demandante y el demandado, son un proceso normal. Pero aquí en realidad interviene un tercero, que viene siendo la Fiscalía. ¿Qué es la Fiscalía? La Fiscalía es un ente que en nuestro país está establecido para perseguir los delitos, para investigarlos y para perseguirlos. ¿Qué significa perseguirlos en la práctica? Lo que implica es que va a ser una investigación criminalística que la va a llevar a cabo las policías, carabineros, en este caso la Policía de Investigaciones, y una vez que la Fiscalía tenga todos los antecedentes de la existencia o no de un delito, lo va a presentar ante el juez de garantía, que es la denominada formalización de la investigación. Y va a perseguir y va a intentar que esa persona sea declarada culpable y le apliquen las sanciones que corresponda de conformidad a la ley. Entonces, ese es el rol de la Fiscalía. Y aquí yo me quiero detener un poquito con el rol de la Fiscalía, porque muchas veces las personas hacen una denuncia. Supongamos que a esa persona justamente se produjo este choque, que es quizás lo más aterrizado que a las personas les puede pasar en el día a día. Me causó lesiones, pero además mi vehículo resultó dañado. Entonces, la gente tiene una impresión que la Fiscalía va a perseguir la culpabilidad de la persona, pero además que me reparen el daño.
Y aquí es algo que yo le tengo que decir a todas las personas, que la Fiscalía no es el abogado de las víctimas, no es el rol que cumple la Fiscalía. La Fiscalía tiene un rol dentro del Estado de perseguir, investigar y perseguir los delitos, pero no de hacer de abogado de las víctimas, que quizá hay una falencia un poco en el sistema. El otro interviniente evidente es la víctima, es la persona que fue afectada por este delito, cualquiera sea. El imputado es quien finalmente se le está diciendo que cometió este delito. Esto es tremendamente importante, a la diferencia del proceso penal que teníamos antes del año 2000, quienes eran sindicados como culpables de un delito partían inmediatamente con la idea de una culpabilidad, el inculpado. El término cambia, ¿y cambia por qué? Porque ahora el imputado es aquella persona que se le está persiguiendo un delito, pero que no necesariamente es culpable. Es decir, durante toda la tramitación del proceso, al imputado se le va a tratar como una persona que es inocente, hasta que no exista una condena. Ahí está el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Justamente, esa es la denominada presunción de inocencia. ¿Qué significa eso? Hasta que un tribunal penal no me condene y esa condena esté ejecutoriada, es decir, que no procede ningún recurso, esa persona va a ser tratada como un inocente. Ahora, hay ciertos matices con esto, como por ejemplo la prisión preventiva, que son las denominadas medidas cautelares, pero ahí vamos a entrar un poquito a ese otro tema también. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre en algunos casos primero se da a conocer la condena, condenado culpable, condenado inocente, y después viene la sentencia, que es si es que tiene que pagar con cárcel y todo lo aprovechando de esa temática, muchas veces también en la prensa, claro, podemos ver que justamente lo que tú dices, dicen, se declaró culpable a tal persona, pero la gente queda como esperando, ¿y cuántos años son? No, es que todavía no sale. Entonces la gente lo encuentra un poco extraño. El motivo es el siguiente. Lo que pasa es que el proceso penal es un proceso bastante complejo, ya en el sentido de que tiene varias etapas. Pero cuando nos enfrentamos al juicio oral, ya que puede ser un juicio abreviado, juicio oral simplificado o juicio oral propiamente tal, y termina el juicio, tiene que el tribunal oral en lo penal, que está compuesto por 3 jueces, dar un veredicto. Y ese veredicto significa si se acoge o se rechaza, en este caso, la imputación que se está haciendo, y si se condena o no se condena, en este caso, el imputado. Y cuando se da a conocer la sentencia, lo que hace el tribunal es determinar la pena en el fondo, es determinar la condena. Pero existe algo que se llama la determinación de la pena. ¿Qué ocurre? Que en el proceso, cuando a mí me condenan por algo, normalmente la ley dice que a mí me van a aplicar una condena, un ejemplo, de presidio mayor en su grado mínimo. Entonces la gente dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? Claro. Lo que pasa es que todos los delitos tienen una graduación, es decir, que van desde lo más bajo, que pueden ser multas, hasta los más graves, que pueden ser condenas de presidio perpetuo. Ya. Pasando por todas las otras medidas que pueden ser reclusión nocturna. No, es que esos son beneficios. Vamos a conversar un poco también de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo cometo un delito, lo primero que uno tiene que ir es al Código Penal para ver cuál es el grado que la ley le asigna a ese delito. Hay delitos que tienen un solo grado. Aquí quiero llegar con esto. Por ejemplo, le dicen que tiene presidio mayor en su grado mínimo. El presidio mayor en su grado mínimo parte en 5 años y un día y termina en 10 años. Y el presidio mayor en su grado medio parte en 10 años y un día hasta 20 años. Entonces, esa es la lógica que van siguiendo. En los presidios de más abajo, por ejemplo, el presidio menor en su grado mínimo, que vendría siendo la primera condena corporal propiamente tal, parte en 61 días hasta 541 días. Después el otro va hasta 540. El otro va de 541 días a 3 años y el presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años. Entonces, cada delito tiene un tramo de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si a mí me condenaron por cometer, no sé, pues un homicidio que su pena va de presidio mayor en su grado medio, ¿ya? Tienen que determinar cuánto me van a aplicar primero, porque si tú te ves la pena así como en concreto, la ley dice que es presidio mayor en su grado medio, que va desde 10 años y un día hasta 20. O sea, es mucha la diferencia, no es lo mismo aplicar 20 que aplicar 10. Pero además en el proceso penal se consideran una serie de circunstancias que pueden ser atenuantes o agravantes, que son determinados hechos muy puntuales, por ejemplo, que permiten que una pena baje o que suba. Las agravantes van a subir, las atenuantes van a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe una audiencia especialmente determinada para ver cuál va a ser la pena en concreto que se le va a aplicar a esa persona. Es decir, ya es determinado culpable, pero ahora vamos a tener que buscar dentro de los grados que tiene ese delito qué condena le voy a aplicar. Y si tiene atenuantes o agravantes, si la vamos a bajar o la vamos a subir. Esa es la audiencia de determinación de la pena. Es decir, es una audiencia donde la defensa del imputado va a abogar obviamente por
la pena más baja posible, y otros van a abogar, la fiscalía y el querellante, y vamos a ver quién es el querellante, porque la pena se aplique en su tramo más alto posible. Ahí se toma en consideración muchas veces la disposición que tenga el imputado, si ha colaborado en la investigación, justamente, irreprochable conducta anterior justamente. también. Las más conocidas son esas, la irreprochable conducta anterior, la colaboración con la investigación, la colaboración sustancial, dice la ley, en materia de ley 20.000, que estamos hablando del delito de tráfico de drogas, hasta la colaboración esencial, que puede hacer que esté el típico informante que lo tomaron detenido, inicia un proceso de investigación en su contra, y va a la fiscalía y delata a otros posibles personas que comitan delitos de tráfico de droga, y si lleva justamente a una condena de alguna de estas personas, o que por lo menos lo puedan llevar ante la justicia, se le puede bajar hasta en 2 o 3 grados la pena. O sea, estamos hablando de que una pena, por ejemplo, que puede partir en 5 años y un día, podría bajar a 541 días. O sea, es una cuestión que es bastante importante. Hay un tema también, cuando se da a conocer la condena, cuando hay un presidio, prisión preventiva, el tiempo que dura la investigación se resta a la sí, condena. Efectivamente. Mira, lo que pasa es que aquí ya nos estamos adelantando un poco. Pero para que lo entendamos, porque igual son temas que la gente tiene muchas dudas. A ver, cuando una persona es formalizada, nosotros hablábamos de que el proceso penal en realidad comienza de una manera distinta, es decir, no comienza con una demanda. ¿Cómo comienza? Normalmente va a comenzar con una denuncia, es decir, una persona denuncia a otra de la comisión de un delito, y lo que hace la fiscalía es investigar este delito. Normalmente esta denuncia va a ir dirigida hacia las policías. Las policías ponen en conocimiento de la fiscalía y la fiscalía ordena una investigación. Si del resultado de esa investigación determina que es un delito, va a hacer algo, que es lo que va a tomar todos estos antecedentes y los va a llevar ante el juez de garantía. Y va a solicitar una audiencia de formalización de la investigación. Es en esta audiencia donde al imputado se le va a comunicar formalmente que hay una investigación en su contra. Todavía no llegamos a juicio, estamos como en la etapa previa. Pero ¿qué ocurre? Que determinados delitos, dada la gravedad que estos tienen, pueden hacer, y en virtud de los antecedentes que se tienen al momento de realizar la formalización, pueden hacer que el imputado, por ejemplo, sea un peligro para la sociedad, que sea un peligro para la víctima. Por ejemplo, hablemos de causas de violencia intrafamiliar, donde el hechor ha golpeado un montón de veces a una persona y además la ha amenazado de muerte, le ha dicho, si me denuncias yo te voy a matar, esa persona tuvo con lesiones graves, estuvo en el hospital. Claro, por ejemplo, en ese tipo de situaciones es que esa persona puede ser un peligro para la víctima y probablemente pueda quedar con medidas cautelares. ¿Y cuáles son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son ciertos apremios que se hacen antes de que se dicte una sentencia. Es decir, aquí se rompe un poquito este principio de presunción de inocencia y se le dice al imputado, mire, dada la gravedad del delito, los antecedentes que obran en nuestro poder, usted es una persona que en realidad puede o ser un peligro para la sociedad, un peligro para la víctima, o también una persona que tiene peligro de fuga. Los peligros de fuga habitualmente se dan cuando se trata de una persona, por ejemplo, de un ciudadano extranjero que incluso por un paso no habilitado cometió un delito grave. Es probable que esa persona arranque del país porque no tiene arraigo social, ingresó en un paso no habilitado, o sea, es probable. O también cuando una persona, por ejemplo, es citado por los tribunales y no se presentan muchas oportunidades. Claro, estamos hablando de una persona que puede evadir la acción de la justicia, entonces se le puede aplicar medidas cautelares. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Partimos por las más bajas, que en realidad son el arraigo nacional, es que no puedo salir del país, la firma mensual, que también puede ser semanal. Y aquí pasamos a lo que tú me decías, pero puede que de repente estemos en un tramo en que hay antecedentes del delito, bien bastante serios. El delito es grave, pero a lo mejor no de tanta gravedad. Y ahí se pueden aplicar medidas intermedias, como por ejemplo el arresto domiciliario nocturno, o en otros casos más graves, el arresto domiciliario total. Y la última medida que dice la ley que se puede tomar es la prisión preventiva. ¿Cuándo un tribunal va a dictar prisión preventiva? Cuando estamos hablando de un delito grave. Y cuando el delito podemos calificarlo inmediatamente de grave, cuando la eventual condena que pueda tener el imputado supere los 5 años y un día. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Que en nuestro país nosotros podemos gozar de ciertos beneficios penales. Y cuando nuestra condena es inferior a 5 años, yo, junto con otros requisitos, por cierto, yo podría, independiente de que me condenen, cumplir mi condena en libertad a través de algunos de los beneficios que la ley me puede otorgar, que son varios en realidad. Pero eso requiere ciertos requisitos, como por ejemplo que yo no haya cometido delitos anteriores o que esos delitos no tengan determinada pena superior. Entonces, ahí es cuando el tribunal hace como un análisis de cuál es la gravedad de este delito que se le está denunciando, los antecedentes que hay, y podría esta persona quedar en prisión preventiva. ¿Qué significa eso? Que va a estar en la cárcel
hasta que no haya una sentencia judicial. La verdad es que muchas de las veces los abogados que defienden al imputado, porque la gente tiene como una idea de que el defensor, que puede ser un defensor público, porque la ley a todos los imputados les otorga una representación judicial gratuita por parte del Estado, o un defensor particular, si es que la persona quiere contratar a un abogado particular. Aquí lo importante que hay que tener presente es que no siempre el rol del abogado defensor va a ser lograr la inocencia de su representado, porque a veces los hechos son totalmente evidentes. Un ejemplo, ¿cuándo un hecho totalmente evidente? Cuando una persona es pasada a control de detención, dice la ley, es decir, que una persona fue detenida en el acto de la comisión de un delito. En flagrancia. Por flagrancia, justamente. ¿Qué es la flagrancia? Es que esa persona fue vista por funcionarios policiales o por terceras personas que avisaron a funcionarios policiales y de manera inmediata esta persona fue sorprendida cometiendo este delito. Entonces, sí, o en un tiempo intermedio, dice la ley. Aquí hay bastante discusión de cuál es este tiempo intermedio. Muchas veces se decía al inicio del proceso penal, cuando comenzó la reforma, que en realidad, mientras los funcionarios policiales no perdieran de vista a la persona, estaba en flagrancia. Si la perdían de vista, ya no había flagrancia. Mientras que la postura actual, un poquito mayoritaria, es que en realidad, si el delito es cometido y existen antecedentes serios, dentro del plazo de 12 horas podríamos estar hablando de flagrancia. Incluso se ha hablado de 24 horas. Es decir, si el imputado es detenido dentro de este periodo de tiempo, pasa inmediatamente a control de detención porque estaba cometiendo un delito en flagrancia. Ocurre que en estos casos muchas veces el rol del abogado defensor no va a ser declarar la inocencia, porque no tiene sentido declarar la inocencia, porque fue grabado, lo vieron muchas personas, el delito se cometió. Pero muchas veces el rol del abogado defensor es la otra parte que hablábamos delante, es que la pena que se le asigne el delito a esta persona haga que su condena sea más baja o que esta persona tenga, por ejemplo, un beneficio penal, como puede ser que esta persona cumpla su pena a través de la remisión condicional de la pena, a través de la libertad vigilada intensiva, beneficio comunitario. Son varios en realidad los beneficios que se pueden gozar. Pero si alguna persona, por ejemplo, tiene la duda de cuándo yo podría eventualmente, frente a la comisión de un delito, optar a un beneficio, que son varios en realidad, el primer requisito es que la condena sea inferior a 5 años. Y el segundo requisito, general, porque hay algunos que también pueden tenerlo, es que yo no tenga condenas anteriores. Si yo cumplo con esos dos requisitos, es prácticamente seguro que voy a tener un beneficio penal dentro de un proceso penal si es que finalmente soy declarado culpable. ¿Ya? Entonces, ahora bien, muchas de las personas dicen, bueno, entonces si la víctima en realidad denuncia un hecho, pero en realidad el fiscal no es mi abogado, ¿cómo yo intervengo en el proceso? O en realidad no tengo ninguna posibilidad de participar. La verdad es que sí, la víctima tiene un derecho a participar en el proceso a través de algo que se denomina la querella. La querella en realidad vendría siendo algo muy similar a lo que conocemos por una especie de demanda. Es en realidad una presentación que se hace ante el juez de garantía normalmente, donde yo voy a presentar los motivos por los cuales yo considero que esta persona tiene que ser condenada. Esa es la denominada querella. Es una especie de denuncia, pero que yo hago directamente ante el juez, que no hago directamente ante la policía. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿y por qué yo me querría querellar dentro del proceso penal si en realidad es la fiscalía la que lleva adelante la condena? O sea, ¿para qué yo voy a buscar un abogado y voy a iniciar esto? Los motivos pueden ser varios. Primero porque, por ejemplo, estemos hablando de un proceso penal que no se ha iniciado, o que la fiscalía recibió la denuncia pero dijo, bueno, aquí no hay antecedentes, así que vamos a archivar esta causa. Que mucha gente comenta que les pasa, que denuncian y finalmente esto no llega a ninguna parte. Los motivos por los cuales muchas veces no llega a ninguna parte es porque no hay antecedentes para saber quién cometió el delito o no existen antecedentes suficientes para imputar a una persona. Sin embargo, yo tengo el derecho de hacer una presentación al juez de garantía para que el juez de garantía envíe los antecedentes a la fiscalía y la fiscalía esté obligada a investigar los hechos y hacer una presentación al tribunal donde tiene la fiscalía dos opciones. Decir, sí, acá hay un delito, tengo que formalizar, o la verdad es que aquí no existe ningún tipo de delito y en realidad no podemos llegar a un juicio. ¿Ya? Dos consultas. Esta querella, obviamente, ya mencionamos que es por ley siempre se le asigna a un imputado un abogado, obviamente, que en caso de no poder pagarlo de manera particular, lo puede hacer por, en este caso, uno asignado. Exacto. En el caso de una persona cuando presenta una querella, ¿también tiene esa posibilidad? Sí, esa es una de las falencias y una crítica al sistema, que en principio no existe
una defensoría de las víctimas. De hecho, se habla de la defensoría de las víctimas como una idea para crearlo. Existen ciertas áreas, eso sí, en que el Estado poco a poco ha ido asumiendo un poquito este rol. Por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial tiene unidades especializadas en delitos sexuales, donde efectivamente existe una representación por parte de estas entidades públicas, donde ellos van a presentar una querella, se van a hacer parte del proceso, van a asesorar a la víctima, le van a hacer un acompañamiento, porque también ocurre muchas veces que la gente denuncia y en realidad no entiende qué es lo que está pasando. No saben qué proceso estoy, cuándo van a condenar a la persona, cuándo tengo que declarar yo, qué debo aportar, cuándo lo debo aportar. Entonces es un proceso que es bastante complejo porque es muy distinto a los otros procesos. Entonces muchas veces no necesariamente se requiere un abogado que a lo mejor vaya a presentar una querella, se requiere muchas veces más una asesoría a la víctima en realidad de lo que está pasando o de lo que está el proceso. Ahora bien, existen por otra parte ciertos delitos que la Fiscalía no va a investigar, porque la ley especialmente los excluye. Les pongo un ejemplo que quizás debe ser el más clásico y que mucha gente lo va a entender. La denuncia por injuria y calumnia. Es decir, cuando una persona dice algo de mí de manera pública y que en realidad es un hecho falso, que puede ser un delito o puede no serlo. Entonces, en ese caso, mucha gente dice, bueno, quiero ir a denunciar. Pero la ley dice que las injurias y las calumnias no son de investigación pública. Por ende, ¿qué significa eso? Que la Fiscalía no va a hacer nada. Si ustedes quieren llevar esto a un proceso penal, hay que presentar, en este caso, necesariamente una querella, y ese le va a dar inicio a todo el proceso y va a ser el abogado querellante quien va a llevar a cabo, podríamos decir, estas ciertas labores investigativas, o le va a pedir al tribunal para que pueda hacer ciertas labores investigativas directamente a las policías, y va a tener que hacer la representación en el juicio propiamente tal. Entonces, es en ese caso, por ejemplo, donde las víctimas necesitan un abogado para poder iniciar el proceso penal. Perfecto. Ahora bien, yéndonos ya un poquito a otro tema. ¿Qué ocurre cuando una persona es citada al proceso penal a través de lo que se denomina la formalización de la investigación? Es decir, cuando a mí me van a comunicar que se está investigando un delito. ¿Qué opciones tengo yo? Bueno, evidentemente existe una obligación de presentarme. La ley dice que si yo siendo citado válidamente y notificado y no me presento a una audiencia en el proceso penal, o al menos a la mayoría de las audiencias, hay algunas que no, puedo ser conducido, y voy a hacerlo en realidad, a través de una orden de arresto. Entonces no es una opción para el imputado no presentarse al proceso penal. O sea, está obligado a hacerlo bajo la sanción de que me van a llevar detenido. Y no solo que me van a llevar detenido, si yo permanentemente no asisto a las audiencias y me toman detenido y me llevan obligatoriamente a las audiencias, puede ocurrir que me apliquen la prisión preventiva para asegurarme que yo voy a comparecer al juicio. Y aquí ocurre algo importante porque mucha gente, cuando enfrenta un proceso penal, dice, ya, pero yo no me quiero ir en prisión preventiva, voy a ofrecer una fianza. Ya. La fianza efectivamente es una cantidad de dinero que yo puedo dejarle al tribunal para asegurar que yo voy a comparecer. Pero esta fianza no sirve, por ejemplo, cuando yo soy un peligro para la sociedad. Es decir, yo no puedo dejar dinero a través de una fianza para decirle, no, mire, yo no me voy a ir preso, voy a dejar de 10, 15, 20 millones de pesos y con eso yo voy a estar en libertad. No, la fianza sirve cuando la persona que en realidad se está presentando al tribunal muchas veces no lo hace. Y es llevada conducida detenida, y ahí dicen, bueno, saben que esta persona no se ha presentado 3, 4 veces al proceso penal, así que usted va a ser derivado a prisión preventiva para asegurarme que usted venga. Ahora, ¿esas fianzas están estipuladas por ley? ¿Cuánto es lo mínimo que...? No. No, es el tribunal que de manera prudencial va a fijar en el fondo un monto. Ahí habitualmente... No hay un mínimo entonces. No hay un mínimo ni hay un máximo. Mira, hay fianzas que de repente pueden ser dadas por 500.000 pesos. Yeah. Lo que pasa es que el objetivo de porque si tú te fijas, en realidad, el motivo por el cual a mí me están llevando a prisión preventiva no es porque yo sea un peligro para la sociedad o un peligro para la víctima, sino que es porque yo no voy a las audiencias. Entonces quiero evadir en el fondo el proceso penal. Entonces, y obviamente lo voy dilatando. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Bueno, asegurémonos, está en prisión preventiva, va a llegar sí o sí, porque vamos a tener en este caso un recinto carcelario. Pero allí cuando dicen, bueno, mire, vamos a fijarle una cantidad de dinero para asegurarnos que él va a venir, porque si no viene, ese dinero lo va a perder. Entonces, obviamente, los tribunales tienen que ponderar la capacidad económica de esa persona, porque si una persona que no tiene los suficientes recursos le fija una fianza de 20 millones de pesos, que sabemos que no va a tener, en el fondo no sería una garantía para el imputado, o sea, no serviría de nada porque le voy a imponer algo que no va a poder hacer. Entonces, lo que tiene que ponderar el tribunal es la capacidad económica de la persona, fijarle una cantidad de dinero que sea lo suficientemente dolorosa para que no evada la justicia. ¿Por qué? Porque si es una persona de muchos recursos y le fijamos una fianza de 500.000 pesos,
va a tener un incentivo al revés. De perder los 500.000 pesos y hacer que el proceso se dilate y finalmente ser condenado mucho tiempo más. Porque esa es una de las grandes críticas al sistema, que es un sistema muy lento. Y es lento en realidad. Yo no le echaría la culpa, porque muchas veces le echa la culpa a la fiscalía, a los jueces, a la puerta giratoria, etcétera. Pero ahí hay que ser también bastante consciente que este es un sistema que se creó en el año 2000, la reforma procesal penal, bueno, en realidad 99, pero comenzó el 2000, paulatinamente en distintas partes de nuestro país, pero y se asignaron recursos. Y esos recursos se asignaron en virtud de la situación país de esos años. Y evidentemente que la situación ha cambiado y ha cambiado mucho. La población ha aumentado también. Y la cantidad de delitos también ha aumentado bastante. Entonces, la cantidad de fiscales también que están disponibles para investigar muchas veces los casos. Ahí está el problema. Ha aumentado la cantidad de delitos, ha aumentado la complejidad del sistema y también la gente hoy día está más empoderada, también denuncia. También hay que recordar que hasta antes de la reforma procesal penal, las causas por violencia intrafamiliar y antes de la dictación de la ley de violencia intrafamiliar prácticamente no existían en el sistema. Claro, no eran denunciadas muchas veces. O si eran denunciadas, no eran tramitadas. Es decir, si hay que ser realistas porque como delito no estaba tipificado en la ley. O sea, nosotros hoy día tendemos a pensar que el delito, la violencia intrafamiliar es un delito que es súper condenable, es castigable, pero hace 20 años atrás no lo era. Por una situación país también, o sea, era algo, para bien o para mal, mucho más tolerable. Existía la violencia intrafamiliar interna de los hogares y bueno, salvo que pasara a una cuestión de lesiones muy graves, en realidad no era algo que se perseguía. Y estamos hablando de que los delitos de violencia intrafamiliar deben constituir más del 15 al 20% de los delitos que investiga la Fiscalía. Entonces, evidentemente, el sistema cuando se crea, no se crea bajo la lógica actual. Y hoy día el sistema está saturado. Entonces, cuando, claro, nosotros hablamos de chuta, el fiscal no haciendo la pega, también hay que ver cuántas causas lleva un fiscal. Hay fiscales que llevan más de 200, 300 causas. Entonces, evidentemente, la capacidad que tiene un fiscal para acelerar un proceso que a veces es complejo. O sea, pensemos en las causas, por ejemplo, de abuso sexual, ¿no? O violación de una menor de 14 años que ocurrió hace 10, 12, 15 años atrás. O sea, la cantidad de diligencias investigativas que hay que hacer es bastante extensa, son bastante largas las entrevistas que hay que realizarle a las distintas personas. Y hay que recordar que esto además se deriva a las policías para que las policías no investiguen. Y no nos hay olvidemos, un déficit también ahí. Y claro, y no nos olvidemos que la labor de las policías no es solamente esa, pues la labor de las policías es perseguir delitos también, pero en las calles. Entonces, es un proceso complejo que hoy día está bastante saturado el sistema penal. Entonces, también cuando critiquemos el sistema, tenemos que pensar que faltan recursos. Ahora, Pablo, con respecto a cuánto puede tardar un proceso penal. Hemos visto algunas que duran años, otras que son más abreviados. Aquí tengo que ser yo bien honesto, es bastante relativo. Es bastante relativo porque va a depender del delito y de la complejidad del delito. Por ejemplo, les voy a plantear un caso donde son procedimientos bastante rápidos. Una persona es detenida en flagrancia por una causa de violencia intrafamiliar, o por un hurto, o por un robo. La prueba está ahí, es decir, no se requiere mayor antecedente probatorio en realidad para perseguir ese delito porque la persona fue encontrada ahí mismo, están las cámaras, están los testigos, está todo. Entonces, en realidad es un proceso que puede durar 6 meses, 8 meses, quizás hasta un año, dependiendo de qué. Ocurre que para determinados delitos que no son tan graves, se da la posibilidad al imputado, ya sea en los juicios abreviados o en los juicios simplificados, de que acelere el proceso y reconozca responsabilidad de los hechos. Es decir, que no lleguemos al juicio, con todo lo que implica ello. O sea, ¿qué implica que llegar al juicio? La preparación que tiene que hacer el fiscal, la situación de los testigos, que muchas veces no son solamente terceros que están denunciando, sino que también, por ejemplo, de policías que tuvieron la detención, de ciertas pericias que hay que hacer, doctores que hay que traer. Entonces, es toda una movilización de un aparato para poder condenar a una persona, independiente que sea evidente que es culpable. Hay situaciones que son realmente evidentes, pero hay que hacerlo porque la ley dice que para probar la culpa de una persona no tiene que haber ninguna duda razonable de que pueda ser inocente. Por ende, la carga que tiene que presentar de prueba a la Fiscalía es muy alta. Entonces, la ley entrega como esta salida alternativa y le dice en el fondo al imputado, mire, reconozca responsabilidad y la Fiscalía va a tener la facultad de rebajar su eventual condena. ¿Qué significa eso? Que le pueden bajar la pena y en virtud de ese descuento en la pena, obviamente podría gozar de un beneficio. Entonces, en el fondo, en los juicios en que hay un incentivo para que el imputado se declare culpable y no vayamos a juicio, evidentemente el proceso es mucho más rápido, estamos hablando de 6 meses hasta quizá máximo un año. Pero hay otros juicios más complejos donde la gravedad del delito va a hacer que esto sea conocido por un tribunal oral en lo penal. ¿Y eso qué va a implicar muchas veces? Que sea un juicio bastante largo. ¿Por qué? Porque es un juicio...
Así como están saturados los jueces de garantía, que son como un tribunal preliminar cuyo objetivo en el fondo es darle tramitación al proceso investigativo previo, ¿ya? Y asegurar las garantías al imputado. Ese es como un poquito el rol del juez de garantía. Y cuando finalmente el imputado decide no aceptar responsabilidad, va a pasar a un tribunal oral en lo penal. Hay ciertas excepciones en que no, pero por lo general, la regla general que sí. Y ocurre que estos tribunales están muy atochados también. ¿Por qué? Porque son juicios largos. Estamos hablando de un juicio oral, por ejemplo, de un caso complejo, puede durar 3, 4, 5 días o de repente mucho más que eso. Y además de eso, duran todo el día. Y normalmente los tribunales orales en lo penal no son como los juzgados de garantía, que normalmente hay uno por comuna, sino que existe uno por una comuna importante, por ejemplo, en Talca hay uno. Entonces estamos hablando, tiene varias salas, pero en realidad es uno solo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un proceso lento, y ahí podemos hablar de 2 años, 3 años. Hay juicios que duran un poco más que eso, pero el estándar de 1 año a 2 años más o menos. Pablo, 12:17, nos queda igual mucho más que hablar, podríamos dejar como una parte 2, porque está todo el tema también de apelar, llegar incluso hasta la Corte Suprema, que hay eso mucho, ya no las nulidades de los juicios, entonces en realidad hay bastante más que hablar. Yo creo que en una próxima oportunidad podríamos hablar de algunos delitos en particular, de violencia intrafamiliar, corrupción de estabilidad, la ley Emilia y el proceso penal, y quizás las nulidades para que la gente pueda entenderlo un poquito más. Pablo Contreras de Juris Maule, obviamente están ubicados en la comuna de Talca. Y la página web www.jurismaule.cl, un gran equipo de abogados ahí que está disponible para atender las solicitudes y requerimientos de la población. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día jueves. Nos vemos ya el próximo jueves. Nos estamos viendo el jueves. Siendo las 12:18, una última invitación para ustedes en esta oportunidad para el día viernes y sábado. Ya lo venimos anunciando, la semana pasada se dio inicio a esta temporada de Arena C30 y desde esta semana, los viernes y sábados, entonces tenemos shows en vivo completamente gratuitos para la gente de San Javier Villalegre y donde guste venir. No se le va a cobrar entrada, es un espacio obviamente que está habilitado para que sea familiar, por ende el consumo de alcohol está prohibido al interior del establecimiento. Los artistas que se estarán presentando el día viernes es un festival de música urbana encabezado por Seba Flyer y otros artistas. Y para el día sábado estará el Panchuca, también del género urbano, en la comuna obviamente de San Javier, reconocido artista también en la zona. No es excluyente, si quiere venir el día viernes también puede venir el día sábado y obviamente conocer la variedad de productos que tendrán los emprendedores de Fundación San Javier Emprende. Así que ya lo sabe, invitación realizada. Vamos a ver mañana si tenemos alguno de los artistas conversando con nosotros y cuál es la expectativa que tienen para esta nueva versión de Arena C30. 12:19. Muchas gracias por la preferencia y sintonía. Nosotros nos reencontramos a las 14 horas en las noticias de media tarde. Chao, chao.